Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos un domingo más, ¿verdad? Un poco frío esta mañana, pero estamos aquí y la gloria es para Dios, porque Dios es el que hace que nosotros vengamos a buscarlo, ¿verdad? A tener comunión con Él, porque es parte de la comunión estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos. También le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales, que ya son muchas personas y nos ven en muchos países de habla hispana para la gloria de Dios, ¿verdad? Queremos hacer famoso a aquel que murió en la cruz del madero, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, que sus sanas palabras para la iglesia puedan regarse como los ríos se riegan sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Hoy tenemos una predicación muy importante, pero hacemos la acotación que usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque es la mejor versión en español, que va a la par con la King James de 1611, ¿verdad? Y está más apegada a las Sagradas Escrituras. Si usted ve algo en azul, porque quizás en su Reina Valera 60 o Nueva Versión Internacional diga otra cosa, pero queremos nosotros apegarnos más al mensaje correcto de Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama la escasez de la sabiduría espiritual en nuestros días. Es un tema muy importante y espero que usted aprenda mucho el día de hoy, porque yo hubiera querido que alguien me predicase de eso hace 15 años, ¿verdad? Hace 10 años, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, pero muchas veces no entendemos qué tan importante es la sabiduría, porque hoy en día mucha gente se enfoca en el amor, que Dios es amor, que las iglesias deben de ser amorosas, pero no puede haber amor sin sabiduría. ¿Sabía eso? En una relación, y usted tiene una pareja, un esposo, una esposa, y ustedes dicen que se aman, pero no se aman correctamente. Entonces tienen amores perros, como dicen muchos, o amor apache, ¿verdad? Entonces debemos de saber amar. Tú no puedes amar si no sabes amar. ¿Cómo vas a amar a Dios si no sabes amarlo? Entonces es algo muy importante que debemos aprender, que la sabiduría es muy importante. Jesús dice en Juan 14:6, dice, yo soy el amor, ¿no? Dice, yo soy el camino. Camino quiere decir en griego y en hebreo conocimiento. Yo soy el conocimiento de la verdad que te lleva a la vida eterna, dice nuestro Señor, ¿verdad? Porque es muy importante el conocimiento, porque esa es la única forma que podemos acercarnos a Dios, temer a Dios y tener una vida más abundante, ¿verdad? Y el versículo principal, ya lo leímos esta mañana en 1 Colosenses 1:9, ¿verdad? Nos dice, en el cual también nosotros, desde el día que oímos, ¿ah? ¿A qué se refiere en Colosenses? El día que oímos en el evangelio glorioso de Cristo, ¿verdad? Dicen, oímos de ustedes, no cesamos de orar por vosotros, ¿verdad? Porque nosotros debemos orar los unos por los otros y de pedir que seas lleno del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y entendimiento, ¿verdad? En algunas Biblias pusieron inteligencia, ¿no? Pero es entendimiento espiritual, ¿verdad? Que seamos llenos de la voluntad. Mucha gente puede tener conocimiento de Dios. Mucha gente puede ir a un cura católico, puede ir 5 años a un seminario, una persona puede ir a un seminario, puede ir a una universidad teológica, pueden tener mucho conocimiento de Dios, los rabinos tienen mucho conocimiento de Dios, pero tener conocimiento de la voluntad de Dios es muy diferente, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, la voluntad de Dios es el todo. Dios quiere que tengamos el conocimiento correcto, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve mucho conocimiento si no lo sabemos aplicar? En toda sabiduría y entendimiento, porque ese es el problema de muchos, no entienden. Muchos leen la Biblia, no la entienden. Muchos a mí me han llegado y me dicen, no, pues yo he leído Apocalipsis, no entiendo ni papa. Pues no entienden. Entonces es muy importante saber entender y saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y para eso vamos a ver esto, ¿va? La sabiduría que viene de Dios, nos dice en Santiago, ¿va? O Jacobo 3, capítulo 3, versículo 17, nos dice que la sabiduría que proviene de lo alto, esa es la que nos va a hacer cambiar, nos va a hacer renovar nuestra mente, nos va a hacer sentir mejor, ¿verdad? No las emociones, sino la sabiduría de Él, que proviene de lo alto. ¿Y qué es lo único que proviene de lo alto? Aquí está.
Esto es lo único que proviene de lo alto. Esto es lo único, ni los hábitos espirituales, esto es lo único que proviene de lo alto, su palabra, porque su palabra es perfecta, su palabra es vida, su palabra es todo. Dice que todo va a pasar algún día, pero las palabras de Dios van a permanecer, ¿verdad? Y dice, y para esto vamos a ver en Corintios, ¿verdad? Vamos a ver la iglesia, una de las iglesias que habla la Biblia más carnales, ¿verdad? Que el apóstol Pablo tuvo que lidiar con ellas porque las personas eran muy emocionalistas, muy carnales. Ahí no se decían hermanos, ahí decían, ven carnal, ¿verdad? Porque todos eran carnales, porque la Biblia lo especifica así. Había otra iglesia peor, la Odisea, que ni siquiera en las Sagradas Escrituras Dios dejó que las escrituras de ellos estuvieran en el canon, porque hasta alteraron las escrituras estos tipos de la Odisea, por eso Dios no permitió eso. Entonces dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Pablo lo llamó el mismo Dios, lo llamó a ser apóstol de Jesucristo, ¿va? Por voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, ¿va? Tenemos que ver que Pablo fue llamado por el mismo Dios. Pablo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él es el último de los apóstoles. Pablo es el apóstol de los gentiles, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero él fue llamado por Dios. No lo puso un grupo de pastores, no lo ungieron la cabeza con aceite mazola, no. Él fue llamado por el mismo Dios, Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Nos dice en Romanos, va, capítulo 11, versículo 13, a vosotros hablo, hijitos, porque yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Dice en 2 Timoteo 1:1, dice, yo soy apóstol, maestro, predicador de los gentiles. Dios seleccionó al apóstol Pablo para que nosotros tuviéramos la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Entonces, esta iglesia en Corintios, ¿verdad? Que aún existen restos de ella porque se edificó una iglesia muy grande en este puerto de Grecia. Era una iglesia donde había mucha gente de otros lugares, como en cualquier puerto o ciudad fronteriza. Si usted va a una ciudad fronteriza, aquí en México con los Estados Unidos, o va a cualquier lugar donde haya un puerto, donde vengan muchas gentes, hay mucho más maldad, mucho más malas personas, mucho más criminales. Estaba Corintios, dice que estaba lleno hasta de personas que se dedicaban a la prostitución y tenían muchos ídolos y era uno de los peores lugares donde se estableció una iglesia, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, vamos a estar trabajando en 1 Corintios, ¿verdad? Si usted quiere abrir su Biblia y seguirnos con nosotros, y los que están viendo a través de las redes sociales, vamos a estar hablando en 1 Corintios, ¿verdad? Porque es muy importante lo de la sabiduría espiritual, y lo vamos a ver por qué. La sabiduría espiritual, dice 1 Corintios 2:1, dice, a la iglesia que está en Corintio, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, ¿verdad? La iglesia es llamada a ser santa, ¿verdad? No porque no rompemos un plato. Somos santos porque estamos apartados. La palabra santo teológicamente significa dos cosas. Primero significa puro, verdadero, etcétera, etcétera, limpio, ¿verdad? Y segundo significa apartado. La palabra santo significa apartado. En el Antiguo Testamento había chivos, cuchillos, mesas, sillas santas que eran para el templo porque estaban apartadas para Dios. Entonces nosotros somos santos de Dios porque Dios ya nos apartó, ya nos compró, ya nos redimió, pagó con su propia sangre la iglesia. Dice, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así de ellos como el nuestro. Entonces la iglesia está regada por donde quiera que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo no significa yo invoco y con mi boca, no. Invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí esta palabra en griego y en inglés quiere decir que tú hablas formalmente de esa persona. Que tú estás hablando formalmente de esa persona. Estás hablando la verdad de esa persona. Estás hablando lo que Jesús vino, se encarnó, vivió, se crucificó y resucitó y todo eso formalmente. En inglés dice call up them. Hablar de una persona específicamente formalmente, ¿verdad? Y dice así de ellos como del nuestro, ¿verdad?
Entonces, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 1:3, la sabiduría espiritual, dice, gracia a vosotros y paz de nuestro Señor, Padre y del Señor Jesucristo. Es muy importante cómo el apóstol Pablo dirige esta carta y se dirige a todos los santos, y no solo en 1 Corintios, en muchas de sus epístolas se dirige de la misma forma, gracia y paz, porque son los dos pactos más importantes que hay en toda la Biblia. Pero ¿cuál es el pacto más importante? Gracia. Ahí no dice primero shalom y luego paz. Ahí dice primero gracia porque es el pacto que está vigente, ¿verdad? Y el otro es el pacto pasado, ¿va? Y en Éxodo 28, ¿verdad? Vemos el pacto shalom, cuando Moisés regó la sangre en el pueblo y les dijo, este es el pacto de paz entre ustedes y Dios para que hagan sus mandamientos, ¿verdad? Y el pacto de Jeremías 31:33, o el mismo pacto que Jesús alzó su copa y dijo, este es el nuevo pacto, es el pacto de gracia, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que el apóstol Pablo nos está diciendo que la gracia es más importante porque vivimos en una época de gracia, porque no nos merecemos la salvación. Esta es la época más fácil para ser salvos y la gente no la aprovecha, ¿verdad? Porque muchos teólogos, muchas personas dicen, pues que siempre hemos sido salvos por fe. Sí, pero no por abundante gracia, porque Él se sacrificó por nosotros. ¿Va? Y doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. ¿Va? Eso es una de las voluntades de Dios más importantes. Dad gracias por todo, si usted no lo sabe. ¿Va? Esa es parte de la sabiduría espiritual. Te paras en la mañana y le das gracias a Dios. En las buenas y en las malas le das gracias a Dios, ¿verdad? Dice, por gracia de Dios os he dada, ¿va? Porque por gracia Él murió, dice Efesios 2:8-9, somos salvos por fe y gracia, esto no de vosotros, sino es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y dice el versículo siguiente, no por obras para que nadie se gloríe, porque Él lo hizo todo. Entonces vemos que hay que dar gracias, doy gracias. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, el contexto general dice, porque dad gracias es la voluntad de Dios. No es la voluntad tuya ni mía, es la voluntad de Dios. Dad gracias por todo. Dad gracias por todo en Cristo Jesús para con vosotros, porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos agradecidos, porque nosotros fuimos rescatados y salvos cuando no nos merecíamos. Debemos de dar gracias. Gracias que no me voy a ir al infierno. Gracias que no me voy a pasar una eternidad con Satanás. Gracias porque me has restaurado, me has sanado. Has sanado mi cuerpo, has sanado mi vida, ¿verdad? Porque no hay mayor sanación que la vida eterna. No hay mayor sanación del milagro en la cruz que te dio vida eterna nuestro Señor Jesucristo. Y dice 1 Corintios 1:5, dice la sabiduría espiritual, en que todas las cosas sois enriquecidos en Él. En todas las cosas somos enriquecidos en Él. Ahí no dice enriquecidos en su cuenta del banco, enriquecidos en su casa, enriquecidos en su caleta, no, enriquecidos en Él. Porque las bendiciones de Dios son espirituales, no son materiales. A Dios le importa más lo espiritual que lo material. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice enriquecidos en Él, pero ¿en qué tenemos que estar enriquecidos? Yo me pregunto, ¿en amor? No, ¿va? ¿Qué dice? En toda palabra y en todo conocimiento, ¿verdad? Pusieron en algunas Biblias, ¿verdad? En inteligencia o etcétera, ¿va? Pero dice en toda palabra y en todo conocimiento. Eso tenemos que estar enriquecidos de Él. Por eso cada predicación usted tiene que aprender algo. ¿De qué le sirve venir a un sermón y ay, sentí bien bonito, el pastor habló bien bonito y el lunes ya se me olvidó? Tienes que aprender, porque nos estamos llenando del espíritu, estamos alimentando nuestro espíritu. Tenemos que aprender la buena palabra de Dios en todo conocimiento. Dice el 6, ¿verdad? La sabiduría de Dios, dice, según el testimonio de Cristo que ha sido confirmado en vosotros. El testimonio de Cristo, ¿verdad? No el testimonio de nosotros. Lo que hizo Él en la cruz ha sido confirmado en ustedes porque ustedes realmente creyeron, ustedes realmente fueron transformados, muchos de ustedes de los corintios, ¿verdad? Porque hay un cambio,
Hay un cambio, ¿verdad? En muchos de ustedes, ¿verdad? Les falta más, llenarse más de la palabra de Dios, llenarse de las buenas cosas porque están creciendo. El testimonio, ¿va? Muchas veces usamos esa palabra mal de testimonio, ¿va? Porque muchas iglesias tienden a decir, el hermano va a pasar a dar su testimonio. Y eso no, el hermano va a pasar a contar su experiencia. Eso es lo que debería hacer. Testimonio quiere decir teológicamente lo que piensan una o dos más personas de ti. Eso es testimonio. Entonces, si yo vengo acá a contar mi experiencia con Dios, entonces ya si uno o dos personas ya son testigos de lo que yo estoy hablando. No la persona que habla está dando su testimonio, eso es ridículo, es al revés, ¿verdad? Pero muchas cosas las tenemos así, desgraciadamente. Pero, ¿por qué? Porque nosotros sabemos el testimonio de Cristo. ¿Verdad? Somos testigos de lo que Él hizo en la cruz, quizás, y es por fe, porque nosotros no estuvimos ahí en la cruz. ¿Verdad? Muchas personas dicen, una vez alguien me dijo, pero ¿por qué vamos a heredar el pecado de Adán y no estuvimos ahí en el Edén para heredar ese pecado? Bueno, pues tampoco estuvimos en la cruz y somos salvos, ¿verdad? Eso no lo ven, ¿verdad? Pero ven lo malo y no lo bueno, ¿verdad? Como dice la Biblia, dice el testimonio que se ve en ustedes, ¿verdad? El testimonio que hay en ustedes, porque ha habido un cambio radical. ¿Hay un cambio radical en tu vida? ¿Eres otra persona? ¿Te han dicho que eres otra persona? ¿Te han dicho que no eres una sombra de lo que eres? Eso es muy importante. Ya ni tu mamá ni tu propia madre te conoce. Entonces tú has sido vuelto a nacer. Estás creciendo en las cosas de Cristo. O ya no eres lo que eras, ¿verdad? No porque tus acciones, sino porque tienes un cambio, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús radical. ¿Qué quiere decir radical? Que es permanente, que nada más no fue de emoción y otra vez me voy al hoyo. No, permanente, un cambio de 180 grados radical. Dice la sabiduría espiritual de Dios, de tal manera que no os falte ningún don, ¿verdad? Él iba a ir a confirmar los dones a Corintios, porque Corintios, siendo la iglesia más carnal, ahí había competencia de dones espirituales. A ver quién hablaba más lenguas, a ver quién tenía más dones, ¿verdad? A ver qué dice, voy a ir a confirmarlos. Dice, no nos falte nada, ningún regalo. Dice, esperando nosotros la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabía que nosotros ya tenemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo? Pues abra su libro en Apocalipsis. Esa es la revelación de Jesucristo. Dice Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el todopoderoso. Yo soy el que soy. Yo soy. Nos dice en revelación, ¿verdad? Y esperando ese gran día, el día de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14, el Espíritu Santo tomó un capítulo entero para explicar el don de lenguas. Si usted no lo ha leído, léalo, ¿va? Que pone las regulaciones, cómo se debe de hacer, porque había muchas lenguas falsas en Corintios como las hay el día de hoy. Había muchas personas que tenían competencia de dones, celo ministerial, divisiones, etcétera, etcétera, en la iglesia de Corintios, ¿verdad? Dice 1 Corintios 14:12 que todo don espiritual edifica a la iglesia. Entonces, si tú tienes un don extraño que nada más sanas a no sé quién o hablas lenguas a no sé quién y no edifica al cuerpo de Cristo, entonces no es de Dios. La Biblia explica eso. La palabra de Dios debe edificar a la iglesia. Por eso Pablo en el capítulo 14 dice, ok, si alguien habla en lenguas, que hable en lenguas y el intérprete va a decir lo que dice y vamos a edificar todos. Y si no, pues calle. Y verdad, y en Romanos 11:29 nos dice que todo don que nos ha dado Dios es irrevocable. Es irrevocable. No es que ya se me perdió el don. Yo antes tenía un don. No, es irrevocable. Nos dice toda la Biblia. Dice que todo llamado y todo don es irrevocable. Seguimos adelante, dice la sabiduría espiritual, ¿verdad? 1 Corintios 1:8 dice, en el cual también os confirmará hasta el fin, ¿verdad? El don nos va a confirmar hasta el fin, la revelación nos va a confirmar hasta el fin, y nosotros vamos a ser confirmados hasta el fin.
Esa es una de las citas más que me gusta en 1 Corintios, ¿verdad? Es una joya de la Escritura, porque en muchas Biblias cambiaron la palabra inculpables, ¿verdad? En muchas Biblias cambiaron la palabra inculpables, pusieron otra cosa, ¿verdad? Pero no es culpables, ¿verdad? 1:8, ¿verdad? Que nosotros seamos, pusieron en algunas Biblias irreprochables. No, nosotros no somos irreprochables, somos inculpables, no tenemos culpa. Es una gran diferencia en que seas irreprochable a inculpable. ¿Por qué? Los voy a explicar. Por ejemplo, si usted tiene un matrimonio y se divorcia, entonces ya no hay reproche, pero ya nos divorciamos y cada quien por su lado. No, inculpable sin culpa. Esa es la palabra correcta. Nosotros somos inculpables, pero los católicos quitaron esa palabra porque querían que se confesaran las personas y que todo eso y que les vendieran el perdón, etcétera, etcétera. Pero nosotros no tenemos culpa alguna. No hay ninguna restricción que nosotros nos mande al infierno, porque somos inculpables. Dice, en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el día de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, lo vamos a ver cuando Él venga y nos dé un glorioso cuerpo, ¿va? Dice irreprensible en algunas Biblias, ¿va? Somos inculpables. Nadie me puede señalar, nadie me puede culpar, mis pecados han sido perdonados y tirados al fondo del mar. Y si quiere saber alguien mi pecado, que lo vaya a buscar, que se ponga su traje de buzo. Dice Filipenses 1:6, ¿verdad? Confiando en esto mismo, pusieron en algunas Biblias, persuadido de esto, ¿va? Confiando en esto mismo, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿por qué hay muchos cristianos que no han comenzado? Quizás porque no sean de Cristo, porque el que comienza la obra la va a perfeccionar, quizás a paso de tortuga o como un conejo muy rápido, pero la va a perfeccionar, porque Dios lo prometió. Va a haber un cambio, va a haber una transformación, va a haber una diferencia. Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. No es posible que el hermano todavía traiga una nubecita negra. No, nos ha transformado de las tinieblas a la luz admirable que es de Él. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo, teológicamente, es el día de que empieza su segunda venida, ¿verdad? Muchos no entienden porque creen que su segunda venida es hasta el Armagedón, pero también el Armagedón es parte de su segunda venida, porque la segunda venida se desarrolla en dos fases, ¿verdad? Escatológicamente, cuando Él nos rapta en las nubes, nos da un cuerpo nuevo y nos lleva al cielo, nos da un cuerpo glorificado, y cuando regresa a Él en el Armagedón y se para en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Igual cuando Él viene la primera vez, ¿verdad? Viene, nace y luego muere y resucita y vuelve a subir al cielo en dos fases, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en la sabiduría espiritual, dice en Corintios 1:9, dice, fiel es Dios por cual fuiste llamado a la comunión. Fiel es Dios, ¿verdad? Dice que Él permanece fiel, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Fuiste llamado a la comunión. Para eso nos salvó, para ser llamados a la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es la comunión de Jesucristo? Yo voy y me encierro en un monasterio y tengo comunión con Dios todos los días. No, la Biblia dice que no. Me quedo en mi casa y me quedo orando, me quedo ayunando y tengo comunión con Dios. No, la comunión de Jesucristo es con Él y con la iglesia. No puedes tú tener comunión con Dios si no tienes comunión con la iglesia. Por eso la cruz está así. La cruz es comunión, el que está a tu lado, y la comunión que está arriba y hacia abajo. Esa es la comunión, porque es el cuerpo de Él. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, el fellowship, como dicen en inglés, es la comunión. Me gusta cómo dice fellowship en inglés, ¿verdad? Fellowship es que estamos en el mismo bote, ¿verdad? Porque si te sales del bote ya no estás en el fellowship, ya estás en el fondo del mar. Entonces, tenemos que tener esa comunión. Por eso nos llamaron a tener comunión. Además dice en el Salmo 133 que Dios derrama su bendición a su iglesia. Eso es lo que dice el Salmo, ¿va? A través de las barbas del sumo sacerdote o de Aarón, Dios derrama su bendición, ¿va? Su rocío que viene del monte Hermón, ¿va? Que baja, dice la palabra de Dios.
Entonces nos ha llamado a comunión de su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener comunión siempre con la iglesia, porque eso es lo más importante para Dios. ¿Por qué Dios quiere que nosotros estemos en una iglesia? Porque ese es el gimnasio de Dios. Para que cuando nosotros lleguemos al cielo no lleguemos a, ¿qué pasó? No sabemos ni dónde estamos. La iglesia es para entrenarnos, para que cuando nosotros vayamos al cielo ya sabemos qué hay, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí muchas personas, vamos a ver, ay, mira, sí, ahí está el mar de cristal, mira las calles como de oro, sí, aquí estamos bien. Y seguimos adelante con esta predicación, ¿verdad? De la sabiduría espiritual, dice, porque muchos la llaman este capítulo, parte de este capítulo, está dividido Cristo, ¿va? ¿Cómo sabemos que una iglesia le hace mucha falta de sabiduría de acuerdo a su voluntad? Pues muy fácil, ¿va? Hay desacuerdos, hay disensiones, hay grupitos, hay celo ministerial, las personas no están de acuerdo, cada persona piensa como quiere pensar. Esa es una división entre Dios y la iglesia, ¿va? Entonces dice Corintios 1:10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa. Que habléis una misma cosa. Que no haya entre vosotros disensiones, ¿verdad? Disensiones, ¿verdad? En algunas Biblias no pusieron disensiones, pusieron otra cosa. Pero disensión, creo que pusieron divisiones, que no haya entre vosotros divisiones, pero no es división, porque división es que se agarra la iglesia un palo para otro, no. Disensión es cuando, sí, todos creemos que Cristo murió, sí, todos creemos que nació de una virgen, sí, pero del rapto yo pienso así, de la segunda venida yo pienso así, de otras cosas yo pienso así. Eso es disensión, Dice, antes seis perfectamente unidos como hermanos, como una iglesia, nos agarramos de la mano, no, dice, en una misma mente, en un mismo pensar, ¿verdad? En un mismo parecer, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener un mismo parecer en las cosas de Dios, en la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Tenemos que tener un mismo parecer, ¿verdad? No que fulano de tal cree en esto, que yo creo en el otro, que yo creo en la patita de conejo. Entonces ya tenemos muchas disensiones, ¿verdad? Seguimos adelante, la sabiduría espiritual dice, porque me ha sido declarado de vosotros, ¿verdad? Llegó a oídos del apóstol Pablo. Hermanos míos, porque los que son de la casa de Cloé, porque en algunas Biblias pusieron nada más, porque los que son de Cloé, hay entre vosotros contiendas, ¿verdad? Contiendas es argumentos, pleitos, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Quién es Cloé? Cloé es una mujer que dio su casa, según los historiadores, en Éfeso, que dio su hogar como iglesia, pero muchas personas de la iglesia de él iban a Corintios por comercio y regresaban, y llegó a los oídos del apóstol Pablo que había muchas contiendas, que había muchas disensiones, ¿verdad? Entonces no tenían mucha sabiduría espiritual. Dice 1 Corintios 1:12, pero os digo que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. O sea, los corintios decían, pues yo no pienso igual como ustedes, yo soy de Pablo. Y otros decían, yo soy de Apolo. Otros decían, no, yo le creo a Apolo. Y otros decían, no, pues yo le creo a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Dice, no, pues yo nada más le creo a Cristo, lo que dijo Cristo y ya. Así decían los corintios, cada quien tenía su propia manera de pensar, o sea, tenían su propia teología en su cabeza. Estos individuos, ¿va? Ellos creían en una cosa, sí, creemos que murió, resucitó, y creemos que nació en una virgen, pero en algunas cosas no, yo no creo que haya rapto antes de la tribulación. Así empezaron los corintios, eso no es nuevo, ¿verdad? Dice, yo soy de Apolos. ¿Quién era Apolos? Era un judío, ¿verdad? Que vivió en Alejandría. Alejandría es Egipto, ¿verdad? De ahí donde sacaron la Septuaginta, si usted no lo sabe. De ahí sacaron Biblias corruptas, si usted no lo sabe, los católicos. De ahí sacaron la Reina Valera 1960, de las fuentes de Alejandría. Y dice,
Yo soy de Apolos. ¿Quién es Apolos? Vamos a ver Hechos de los Apóstoles o Actos, ¿verdad? El contexto general 18:24 dice, cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Poderoso en las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que desde niño se sabía la Torá hasta los puntos y comas. Sabía las Escrituras. Era elocuente y tenía sed, ¿verdad? Dice el versículo 25, y era instruido en el camino del Señor, ¿va? Le dijeron que Cristo murió por nuestros pecados, le dieron el conocimiento de Dios, y siendo fervoroso de espíritu, ¿va? Hoy necesitamos muchos Apolos que sean fervorosos de espíritu, que quieran, que anhelen la verdad de Dios. Muchas personas se conforman con lo que escuchan, con lo que ven, con lo que oyen. No, tú indaga en tu Biblia, tú ora, tú estudia la palabra de Dios diligentemente para que tú conozcas más la verdad de Dios. ¿Verdad? Tienes ese fervor de espíritu. Dice Efesios 2:17 que la espada de la armadura de Dios es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Si alguien me dice que es muy espiritual, pues se la sabe. Si no, no tiene nada espiritual. Si tú te sabes bien la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu es ser llenos de esto. No alguien que te ponga la mano y te caigas de cabeza. Ser llenos del Espíritu, según la palabra de Dios, es ser llenos de su palabra. Y dice, y hablaba y enseñaba diligentemente, ¿va? Enseñaba. Pero aquí está el problema, las cosas del Señor, sabiendo solamente el Evangelio de Juan. O sea, él enseñaba lo que enseñaba Juan. Pueblo de Dios, vengan al Jordán, bautícense, arrepiéntanse, lávense porque el Mesías viene. Eso es lo que enseñaba Apolos. Entonces, los corintios todavía estaban enseñando eso. Y hay muchos que enseñan eso el día de hoy. No, tú ven y bautízate y serás salvo. Él enseña lo mismo, ¿verdad? Enseña lo mismo que Apolo. ¿Ah? Y luego Cefas, Pedro, Cefas. Pedro, en Pentecostés, ¿verdad? El día de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés, en Actos capítulo 2, versículo 21, dice, y todo lo que aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, está hablando de hablar formalmente de él. O sea, que hable lo que es correcto de él, será salvo. No que declare con sus labios que el Señor es su Salvador y será salvo. No como muchos piensan, no. Invocar quiere decir hablar formalmente de él, de lo que él hizo, de qué persona hizo. Por ejemplo, yo invoco el nombre de Napoleón Bonaparte, pues Napoleón Bonaparte hizo esto y lo otro, conquistó tantos lugares, entonces estoy hablando formalmente de él. Dice, será salvo, será salvo. Y dice Actos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos, seas bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón o la remisión de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Mucha gente sigue predicando eso. Tú arrepiéntete, pídele perdón a Dios y deja entrar a Dios a tu vida y serás salvo. No eres salvo así porque ese es otro evangelio. Ese es el evangelio que Jesús le dio en Mateo 28 a los apóstoles. Bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Pero como a Jesús lo rechazaron, vino otro evangelio. ¿Verdad? Entonces, Jesús, ¿verdad? Tenían que creer en el nombre de él y bautizarse de él para ser salvos. Muchas cosas de las que dijo Jesús no fueron para la iglesia, la mayoría fueron para el pueblo de Israel, si usted no lo sabe, ¿verdad? Porque Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice la Biblia en Mateo 15:24, y él respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, todo lo que dijo Jesús no es para la iglesia, porque él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús dice, si tu mano derecha peca, córtatela. A ver, ¿por qué no te la cortas? Porque estás en una época de gracia, ¿va? Si tu ojo derecho peca, sácatelo. No te lo sacas, ¿verdad? Entonces, no estás en esa época. Él está hablando de la tribulación, porque así como Jesús vino por las ovejas perdidas de Israel, era profeta y está hablando del tiempo de la tribulación a los judíos, ¿verdad? Entonces, él vino por los judíos y escogió a Pablo para que nosotros llevaran el mensaje. Entonces, ¿de quién somos? ¿Somos de Apolos? ¿Somos de Cefas? ¿Somos de Pablo? ¿O somos de Cristo?
La respuesta es que somos de Cristo, pero somos guiados por lo que Cristo le dejó al apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 1, versículo 11 nos habla de que él recibió la revelación por el mismo Dios para la iglesia. Los misterios, las doctrinas, las ordenanzas, el evangelio. ¿Verdad? Entonces, somos de Cristo, pero mucha gente dice, pues yo soy de Cristo y siguen ellos predicando a Mateo, Lucas, Juan, que está bien porque muchas cosas son para la iglesia, que está bien conocer del maestro de Galilea, pero no lo interpretan bien porque no están en los tiempos correctos, ¿verdad? Muchas personas dicen, pues Mateo, Juan, Lucas y Marcos están en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué dice Hebreos 9, capítulo 22? El testamento empieza con la muerte del testiador. Cuando Jesús muere en la cruz, empieza el Nuevo Testamento. No antes. Entonces, muchas de las historias de Mateo, Lucas, Juan, Marcos, es la vida de Jesús y el evangelio que él trajo para los judíos. Porque a los suyos los suyos lo rechazaron. Entonces, por eso vino a los gentiles y escogió a Pablo para que guiara a los gentiles, ¿verdad? Entonces, no vemos muchas cosas de estas, ¿verdad? Que entonces tenemos que abrir bien los ojos. Es muy bueno estudiar a Jesús, estudiar todo lo que dice Jesús, pero también saber los tiempos que está hablando Jesús, dividir correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Pero entonces todo lo que Jesús quiere que la iglesia sepa, se lo dijo a Pablo, y todo Pablo lo escribió de Romanos a Filemón. Si tú te sabes de Romanos a Filemón, sabes la doctrina de la iglesia. Y seguimos adelante, ¿verdad? Eso es tener sabiduría espiritual. Dice, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizado en mi nombre? Dice el apóstol Pablo. Dice, ¿qué les pasa a ustedes, corintios? Que unos dicen que soy de Cefas, otros soy de Apolos, otros soy de Cristo, otros soy de Pablo. Dice, doy gracias a mi Dios, dice el 1 Corintios 1:14, que a ninguno de vosotros he bautizado más que a Crispo y a Gallo. ¿verdad? El apóstol Pablo empieza a recordar a quién se ha bautizado. Para que ninguno diga que yo le bauticé en mi nombre. ¿verdad? Para que no digan que yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy... No. Y también los de la casa de Estefanas. ¿verdad? En algunas Biblias pusieron en la casa de Esteban. Mas no sé si he bautizado a algún otro. ¿Sabía que por esta cita, 1 Corintios 1:16, la Iglesia Católica bautiza niños? Por una sola cita en toda la Biblia, que argumenta que si bautizaron a toda la casa, también había niños. Eso es lo que ellos dicen. Por una cita hay una teología falsa porque está mal interpretada. Dice, y a la casa de Estefan, a ninguna haya bautizado algún otro. Entonces, si un católico le dice que bauticen niños porque bautizaron una familia, se refieren a ese versículo. Pero es un versículo aislado. Y un versículo aislado es un pretexto fuera de contexto. Porque la Biblia no es lógica. Es lógico que aquí dice familia, entonces hasta los niños y los bebés, todos fueron bautizados. No, la Biblia no se interpreta lógicamente. La Biblia se interpreta analógicamente. ¿Qué es analógicamente? Que tú leas todo el concepto de Dios. Como un reloj analógico, no trabaja en una sola forma, sino analógicamente. Todo el concepto de Dios, todo el conocimiento de Dios para que tú sepas lo que está diciendo Dios. Y dice la Biblia en 1 Corintios 1:17, porque no me envió Cristo a bautizar. No me envió Cristo a bautizar. ¿ah? Que hacemos bautizos aquí, ¿verdad? Pero no me mandó Cristo a bautizar, sino a predicar el Entonces, ¿por qué muchos no predican el evangelio? Predican otras cosas. El año antepasado nos hablaron por teléfono como en septiembre, octubre, un hermano dice, no, dice que yo voy a irme de misionero, que no me podía apoyar, pastor, que esto, que el otro. Digo, ¿a dónde vas a ir? No, que voy a ir a Sudamérica, que voy a ir a Honduras. Ok, y le digo, ¿cuál es el evangelio? No lo sabía. ¿Cómo te vas a ir de misionero si ni siquiera sabes el evangelio? Yo fui de misionero a África y el grupo que yo iba con los bautistas del sur, que eran 30, ninguno sabía el evangelio, más que yo.
¿Cómo la gente va a ser salva? Dice, predicar el evangelio no es sabiduría de palabras. No, que hermano, que abre tu corazón, que arrepiéntete, que confiesa tus pecados. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú creas lo que Él hizo en la cruz. No es sabiduría de palabras. Que ver esta estrategia, no. Porque si no haces vana o hueca la cruz de Cristo. Porque Él hizo todo en la cruz, no tú. No tu palabrería. ¿Verdad? El evangelio de nuestra salvación. Todavía no terminamos, ¿no? Las buenas nuevas de salvación, por eso se llaman las buenas nuevas. Hay 7 evangelios en la Biblia. Si tú estudias la Biblia sistemáticamente, hay 7 evangelios porque es un Dios perfecto de 7, ¿verdad? Estamos en el evangelio número 6, el de la gracia. El 7 es el evangelio eterno que se va a predicar en la tribulación. Entonces, el evangelio que predicó Juan no es el evangelio de hoy. El evangelio que predicó Jesús a los judíos no es el evangelio de hoy. Nadie se salva por creer en Jesucristo y bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted lee Hechos capítulo 15, el primer concilio de Jerusalén, le dan luz verde a Bernabé y a Pablo del nuevo evangelio. El evangelio es lo que hizo Jesús en la cruz. Lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Ese es lo único que salva el día de hoy. Dice 1 Corintios 9:16, porque aunque predique el evangelio, algunas Biblias pudieron anuncie el evangelio, no, predique, porque hay una diferencia de anunciar y predicar. Anunciar es, a ver, iglesia, tengo un anuncio. Predicar quiere decir en griego sacar la espada. Eso quiere decir predicar. Predicar, ¿verdad? ¿Por qué es predicar? Porque si tú no entiendes lo que hizo Jesús, dice 1 Juan 3:18, el que creyó ha sido salvo, el que no creyó ha sido condenado, dice la Biblia. A todo el mundo le gusta Juan 3:16, pero no Juan 3:18. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces dice, no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta. En algunas Biblias pusieron, porque está dentro de mí impuesta esa necesidad. Dice el apóstol Pablo, también dice que él defiende el evangelio, porque el evangelio es lo que debemos de defender. Dice, ay de mí si no predicar el evangelio. Y cuando la Biblia dice, ay, ponga mucha atención, Dios quiere decir chicotazo. Entonces ponga mucha atención, ay de mí si no predico el evangelio. Porque para eso Dios me llamó, por eso yo cada predicación predico el evangelio, cada estudio predico el evangelio, cada vez que evangelizo algo predico el evangelio. Porque es las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de paz, como usted le quiera llamar, pero es por lo que nosotros hemos sido llamados. Dice, si no predicare el evangelio. Dice la sabiduría espiritual, porque la predicación de la cruz, no el anuncio de la cruz, la predicación de la cruz, locura es. A la verdad, para los que se pierden o perecen quiere decir que se van a ir al infierno. Eso dice en Juan 3:16, no dice pierden, dice perecen. Es locura, es locura. ¿Cómo crees que nada más vas a ser salvo creyendo lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Cómo crees? No, dice, tienes que discipularte, tienes que bautizarte, tienes que servir. Le quieren añadir al evangelio. Entonces es locura para ellos que alguien sea sellado con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, simplemente porque creyó de todo corazón. Porque Dios así lo dispuso. Dice, locura es a la verdad para los que perecen, mas nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Yo me acuerdo cuando unos días después que yo fui sellado por el Espíritu Santo, yo estaba tan agradecido con Dios que dije, Dios, yo te voy a servir toda mi vida. Y yo no sabía si me iba a ir al cielo o no. Ni sabía ese concepto, pero yo te voy a servir, Dios. Yo te voy a servir, Dios. Si usted no sabe, yo fui rescatado por un homeless. Yo fui a un retiro espiritual católico, me lo pagaron, entonces fui 4 días y me encerraron ahí y que me dijeron que mi madre era Guadalupe. Será la de ellos, pero no es la mía.
Y me dijeron tantas cosas, y que esto, que el otro, que eran carismáticos. Y cuando yo salí y estaba esperando mi carro, que me dieron un ride para irme a mi casa, llegó un homeless, se sentó al lado mío y me dijo en inglés, dice, don't you know, ya ve cómo hablan los gringos, ¿va? Dice, y me dijo el evangelio en inglés, the Jesus Christ died for our sins, he was buried, he rose again in the third day, according to the scriptures. Y yo dije, ¿qué? Dije, estuve 4 días y no me lo dijeron aquí. Pero cuando lo creí, sentí algo dentro de mí y dije, ¿qué me pasó? Y empezaron a suceder cosas que yo no me explicaba. ¿Verdad? Ya no me empezaron a gustar hacer algunas cosas, algunas fechorías que yo hacía, ¿verdad? Porque yo era más malo que la carne de puerco. Entonces, ya empezó Dios a limpiarme. Entonces, sentí el poder de Dios en mi vida, sentí la transformación. Entonces, quizás para algunos sería locura, pero para mí no es locura, es poder de Dios. Porque es un poder que te puede transformar, ¿verdad? Te puede cambiar. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Quitaron en Cristo de muchas Biblias. ¿Por qué? Porque puede ser el evangelio de Juan, el evangelio de Cefas, el evangelio... No, Cristo recibe el título en la cruz. Porque es el poder de salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego o al gentil. Dice 1 Corintios 1:19, ya vamos avanzando a la sabiduría espiritual, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, la destruiré. Y el entendimiento de los entendidos, lo haré venir de la nada, eso quitaron en algunas Biblias. O sea que los que se creen listos, entendidos y sabios, ni saben de dónde les llegó esa sabiduría. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Porque el escriba en la antigüedad era una de las personas más inteligentes que copiaban las escrituras, letra por letra, coma por coma, etcétera, etcétera. Dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este mundo? Hay veces que un escriba sabía más que un rabino porque ellos se dedicaban a copiar. Dice, ¿dónde está el disputador de este mundo? Pusieron en el siglo, en algunas Biblias. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿No la ha enloquecido? ¿Verdad? Dice, porque no haber conocido la sabiduría a Dios, por no haber conocido sabiduría de Dios a Dios, para conocer a Dios tienes que tener la sabiduría de Él. No solamente porque te pongas a estudiar la Biblia. Conocido la sabiduría de Dios a Dios, por la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. ¿Estás loco? ¿Cómo crees que vas a ser salvo creyendo en lo que hizo Jesús en la cruz? Pues a Dios le plació, eso es como Él quiso. Él puso las reglas por la locura de la predicación del Evangelio. Esa es la única, la puso. Parece fácil, pero no, porque muchos no creen de todo corazón. Creen a medias. Tienes que creer completamente. Tienes que depender totalmente. Tienes que confiar totalmente con todo tu alma, cuerpo, corazón, etcétera, etcétera, con todo tu ser, dice la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 1:22, dice, porque los judíos piden señal, ¿va? Los judíos piden señales, que se paren de la silla de ruedas, que el mar rojo se abra, que les caiga un maná en la cabeza. Esos piden señales, ni aún así creyeron. Dice la Biblia, dice Jesús, dice, aunque alguien resucite de los muertos, no van a creer. Y Él resucitó de los muertos y no creen. Dice 1 Corintios 9:22, los judíos piden señal. ¿Va? Nos dice la Biblia que nosotros, en 1 Corintios 5, nosotros caminamos por fe y no por vista, ¿va? La iglesia camina por fe y no por vista. Entonces, dice que los griegos o gentiles buscamos, ¿qué? Sabiduría. Eso es lo más importante, la sabiduría, porque así vamos a saber hacer las cosas, vamos a saber hacer caridad, vamos a saber amar a las personas, ¿verdad?
Así me dijo un hombre hace años, dice, no, dice, tú no tienes nada de cristiano, ¿no quieres ayudar al homeless que estaba ahí? Le digo, no, porque pues ¿para qué le voy a dar dinero si se va a ir a drogar? Eso es sabiduría. Mejor le doy un bolillo o le doy un pan, a ver si se lo come, ¿verdad? Le hemos dado nosotros comida en Nashville a los homeless y la tiran en el piso. Porque quieren dinero, porque quieren para su cervecita, para sus drogas, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que tener sabiduría. Las personas no deben de buscar a Dios por el motivo incorrecto. Muchas personas dicen, no, voy a buscar a Dios porque mi matrimonio está de cabeza. Voy a buscar a Dios para que Dios me sane. Voy a buscar a Dios para que Dios me arregle mi divorcio, que no me quiero divorciar. Yo voy a buscar a Dios para que mis hijos regresen a mi hogar. Entonces, estás buscándolo incorrectamente, nunca lo vas a encontrar. Tú tienes que buscar a Dios porque Él es el único que te puede rescatar del fuego eterno. Esa es la forma correcta de buscar a Dios. No por tus propios propósitos. Y dice la Biblia, 1 Corintios 1:23, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿ah? Que es a los judíos ciertamente tropezadero, ¿va? Porque ¿cómo que Él es el Mesías? ¿Cómo que Él es Dios? Es tropezadero. Y a los griegos es locura. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos ser salvos. Nosotros no merecemos la bendición de Dios. Nosotros no merecemos ser injertados al higo que es Israel. Dice 1 Corintios 1:24, vaya, vamos adelante, dice, pero a los llamados. ¿Quién es llamado aquí? Todos somos llamados. Nadie aquí no ha sido llamado. Dice 1 Corintios 5:18 que todos somos llamados al ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos predicar el evangelio a alguien y lo reconciliamos con Dios. Todos estamos llamados al ministerio de la reconciliación. Todos somos evangelistas. Todos tenemos que llevar esa palabra a otros. Empero somos llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría de Dios no puede estar separada del poder. La sabiduría de Dios no puede estar separada del amor. No puedes tú separar a Dios de la verdad. Es imposible, porque no fuera Dios. Entonces, en nuestra iglesia tenemos que predicar el evangelio a otros. Entre más usted predique el evangelio, es como un cerco de protección. Si las personas se convierten, usted va protegiendo. Aquí nada de que Dios espántame al demonio, que quítame estos malos espíritus de mí. Solitos corren. Cuando tú estás ungido de Dios, el demonio no quiere ni acercarte a ti. ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. 1 Corintios 1:25 dice la sabiduría espiritual, porque la locura de Dios, dice, algunas Biblias no pusieron locura, porque dicen, ¿cómo Dios va a estar loco? No, porque Pablo está hablando alegóricamente, porque está hablando que la flaqueza de Dios, tampoco Dios tiene flaqueza, es poderoso, ¿va? Dice, porque la locura de Dios es más sabia que todos los hombres y lo débil de Dios más fuerte que todos los hombres. Está haciendo ese algoritmo, diciendo lo más cuerdo para ti es lo más sabio para Él, porque Él es Dios y lo más débil es lo más fuerte. Dice, porque mirad, hermanos, vuestra vocación. Miren si ustedes corintios que vienen de un puerto que en la mitad de la congregación eran prostitutas, dice la historia. Por eso empezaron a usar velo en la iglesia de Corintios, porque a las prostitutas en ese entonces en Corintios por la ley las rapaban, las rapaban. Entonces cuando ya se arrepentían, dejaban de ser prostitutas, llegaban a la iglesia, les daba pena y se ponían un velo. De ahí viene el velo, hasta que su cabello natural creciere. Ya la Biblia después dice que tu cabello natural es tu velo, pero ellas venían rapaditas, pues venían con su velo, ¿verdad? Y dice, miren ustedes su vocación. Yo no veo a muchos aquí, muchos artistas, muchos maestros, nada. No veo muchos graduados de la universidad, dice. No muchos poderosos, no muchos ricos. ¿Qué están hablando? ¿Verdad? ¿Por qué se pelean entre ustedes? Si Dios escogió lo vil para ser salvos. Dice, antes las cosas necias del mundo y Dios escogió para confundir a los sabios y las cosas débiles del mundo escogió para confundir a los fuertes.
Dice que va en Lucas 19 que Él vino por lo que se había perdido. Él vino por mí, yo estaba perdido. Él vino por mí. Él vino a buscar por lo que se había perdido. Dice 1 Corintios 1:28, dice, las cosas viles del mundo, nosotros somos las cosas viles del mundo. Las menospreciadas, Dios escogió las que son para desechar las que son. Eso es lo que escoge Dios. ¿Verdad? Y dice 29, que ninguna carne se jacte de su presencia. ¿Verdad? Porque hay así muchas personas que dicen, no me digas, hermano, yo soy el pastor. No me digas, pastor, yo soy licenciado en teología. No, yo soy doctor. Yo tengo mi maestría en divinidades. Válgame Dios. ¿Por qué? Porque se jactan. Se jactan. Dice en Santiago, en Jacobo, que Dios no da gracia a los soberbios, da gracia a los humildes. Dice la palabra de Dios. Dice, de Él, empero, sois vosotros de Cristo, el cual nos ha sido hechos. O sea, un cristiano ya está hecho, que tiene que tener sabiduría, justicia, santificación y redención. El paquete completo. Ya somos hechos sabiduría. Vamos a aprender poco a poco, vamos a adquirir la justicia de Dios poco a poco, nos vamos a separar, nos vamos a apartar para Dios poco a poco, pero ya estamos comprados. Redención quiere decir comprados. Para como está escrito, el que se gloriece en el Señor. El que gloriece en el Señor. Si usted quiere ser famoso a alguien, haga famoso al Señor. Porque Él es nuestro Señor, nuestro Dios. Él es el que nos redimió, nos compró. Nosotros somos simples siervos. A Dios no le agrada a los guajolotes que se esponjan, ¿verdad? Que se anchan y quítate, ahí va el ungido de Dios. Cállate los ojos. Si dice la Biblia que todos estamos ungidos. Dice Isaías 64:6, dice, todos bien nosotros somos como ¿qué? Suciedad. Así, somos suciedad. Bueno, unos volvemos más que otros, pero somos suciedad. Así le dije una vez, estaba dando un estudio y le digo, yo no estoy esperando el rapto para que me dé un cuerpo glorioso, para que Dios me quite este cuerpo muerto de hambre. Y una hermana que estaba en la clase dijo, ¿cómo que cuerpo muerto de hambre? Muerto. Le digo, pues sí, le digo, no se bañe una semana a ver a qué huele. No va a oler muy bonito. Vivimos en un cuerpo muerto. No lo queremos ver así, pero vivimos en un cuerpo muerto. Un día vamos a desfallecer. Dice, somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Verdad? Todo lo que queremos que nosotros es justo es como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como una hoja en nuestras maldades y nos llevan como el viento. Todos. Ahí dicen no, algunos, ahí dice todos nosotros. Entonces ya entendemos el versículo principal, porque Dios quiere que sepamos el conocimiento de su voluntad. Cualquiera puede tener el conocimiento de Dios, pero no de la voluntad de Él. Hay tres mayores voluntades en las epístolas del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, Romanos 11:13, que nos dice que la voluntad de Dios es dad gracias por todo. Nos dice en Tesalonicenses 5, porque es la voluntad de Dios. Nos dice, está alejado de la fornicación, porque es la voluntad de Dios. Y tercero, a los pecados sexuales. Y tercero, dice que nos renovemos nosotros nuestra mente al entendimiento de Dios para saber cuál es la agradable y perfecta voluntad de Él en Romanos 12:2. Para tener la mente de Cristo, ¿verdad? Dice, por lo cual también vosotros del día que oímos no cesamos de orar por vosotros, para que les vaya bien, para que agarren un trabajo, para que no se divorcien, no, para que adquieran ¿qué? Conocimiento. Porque la llave del éxito está en el conocimiento. La llave está en el conocimiento. Si usted quiere un buen trabajo, que cuando llega usted a la entrevista le dicen, ¿qué conocimiento tiene? La llave del éxito está en el conocimiento. Y la llave de lo espiritual también, en el conocimiento correcto de la voluntad de Dios.
¿verdad? Sabiendo y entendiendo todo lo espiritual. Pero no nos podemos ir, ¿va? Porque dice en Romanos 3:25 que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre, en la vida que Él derramó. Bueno, que no te agarren en curva, ¿va? Vamos a aprender más y estudiar más y tener más discernimiento espiritual para que nosotros vivamos una vida abundante, como nos dice Cristo, ¿va? Dice Romanos 3:25, ¿va? Al cual Dios ha puesto como propiciación. Propiciación quiere decir que Él se puso en mi lugar. Por eso se llama propiciatorio. Ahí mataban a los animales del Antiguo Testamento y decían, por mí, y le rajaban el cuello. Propiciatorio, por la fe en su sangre. Porque dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de pecados. Algunas Biblias pusieron perdón, pero es remisión. Remisión quiere decir que ya están pagas, ya están comprados de pecados pasados por la paciencia de Dios. Y no nos podemos ir, ¿verdad?, sin predicar el evangelio. Esa es sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos ha puesto a defensa del evangelio, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras, como vimos en Romanos 3:25, que se puso en nuestro lugar y tenemos que tener fe en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón, Dios te dará luz en tu entendimiento y podremos adquirir esa sabiduría de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.